¿Sabe quién habló? La profesora Elba Ester Gordillo. Una palabra estorba la reforma, esto dice Elba Ester Gordillo. La lideresa magistral o magisterial Elba Ester Gordillo afirmó que la supresión de una sola palabra de la reforma educativa permitiría al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación retirar su objeción y sumarse sin reservas al proyecto. Una sola palabra, dice ella. Es una palabra, en mi opinión, perversa, que creo que quienes estuvieron en esa mesa metieron y que hubo resistencia del PAN para que desapareciera, y de pronto el PRD, los dos partidos, y yo creo que hasta el PRI, la permanencia. La permanencia pervierte la propia evaluación, va contra la evaluación. En una conversación con Carlos Marín para el asalto a la razón, Gordillo se refirió así al articulado de la reforma educativa que condiciona la permanencia de los maestros en el sistema educativo a la evaluación obligatoria. La reforma fue aprobada ya por la mayoría de los congresos locales y se prevé que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión haga la declaratoria de lo constitucional en su sesión de mañana, mientras que el Senado y la Cámara de Diputados discutirán las respectivas modificaciones a la ley secundaria en el próximo periodo de sesiones. En su plática con Carlos Marín, la presidenta del CENTE reveló, además de la decisión de transparentar el destino de los recursos del gremio a través de un observatorio ciudadano integrado por representantes de la iniciativa privada y avalado por organismos internacionales, creo que en el mundo solo hay 3 y en ese observatorio tendremos que rendir cuentas de los dineros y de los que somos eficientes sindicalmente, puntualizó. Profesora, a mí me impone estar con una mujer que lidera el mayor sindicato que hay en México, uno de los más grandes de América Latina. Así es, casi 1.100.000, casi 1.100.200.000 trabajadores. Casi 1.100.200 trabajadores. Casi 1.100.200.000 trabajadores. Está un poco ahí la cifra media extraña. El caso es que a mí me sorprende, profesora, haber escuchado en otras ocasiones, hace ya años o meses, una serie de expresiones que yo diría que empatan plenamente, según yo, con la nueva ley de educación o la reforma a la educación que ha promovido el presidente Enrique Peña Nieto. A mí me sorprendió que hace unas semanas usted declarara no una guerra, pero sí una especie de movilización pacífica, y no sé cómo le llame sin matar clases a una protesta contra esa reforma educativa. ¿Cuál es el conflicto? Usted seguramente hay que deducirlo. Está en contra de la calidad de la enseñanza, en contra de la evaluación al magisterio, cosas que yo a usted le había escuchado algo distinto. ¿Cuál es el problema? Primero, dice ella, ¿qué me interesa? Un principio de sentido elemental de cualquier maestro. El maestro más modesto de su dirigencia como deber, también tenemos hijos, es tener una educación de excelencia, de gran calidad, que nos permita en el contexto mundial y nacional estar en condiciones de garantizar una vida en paz, de garantizar armonía entre todos, de tener alta competencia, de poder acceder a un empleo, de tener conocimientos, valores que son medulares. Entonces, sí estamos con la reforma, y no solo estamos con la reforma, estamos de acuerdo con los puntos por una razón elemental. Hace un momento decías, Carlos, que el presidente Peña Nieto en su reforma, yo quiero aclarar que es una reforma que surge de un pacto donde está el PAN, el PRD y el PRI. Lamento muchísimo, profundamente, que los senadores del PAN, por sus conflictos internos de orden político, no califico personas, pero por sus conflictos no hayan estudiado un poco y revisado a fondo lo que hicieron sus dos gobiernos, el del expresidente Fox y el del expresidente Calderón. Lo lamento. Los del PRD, bueno, ni lo analizo más por una razón elemental. Siempre han estado apoyando a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a los que faltan y a los que no les importa que pase con México. Es decir, el PRD normalmente ha estado asociado a la CNT y en contra de usted. Así es, pero no mía, en contra. Yo creo que el problema es que ya no solo es un problema sindical, no es un problema intragremial, es un problema de gobierno, de Estado, vuelvo a repetir. Ya iremos a eso, queda planteado, pero por lo pronto le extraña que el Partido Acción Nacional se olvide, dice, de lo que hicieron sus dos presidentes, Fox y Calderón. ¿De qué se olvidan? Con el presidente Fox armamos el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Fue una de las primeras grandes acciones. Nada más que el Instituto de Evaluación lo conformaba el CENTE, empresarios y la autoridad educativa. Lo que nosotros pedimos después es que se volviera un órgano independiente. Eso está planteado en la nueva ley, que fuera independiente del gobierno e independiente del sindicato, que realmente le diga tanto a la SEP como al sindicato al que estamos fallando, en qué estamos fallando, no calificando, evaluando, para ir corrigiendo nuestras deficiencias. Eso lo hicimos la gran reforma a la secundaria, donde está nuestra crisis, y la hicimos con el presidente Fox, siendo entonces secretario, no un recomendado mío,
no siendo alguien que yo tuviera nada que ver, que fue el doctor Reyes Tamés, con quien logré establecer una relación de amistad, de afecto y de cordialidad. Hicimos entonces algo que nos criticaron mucho, lo de la guía de padres de familia. Usted recordará un programa ahí para orientar a los papás de su responsabilidad. Pero hubo un evento de gran trascendencia que se llama el Compromiso Social por la Educación. Este evento se celebró en Antropología e Historia y estuvo la crema innata de la sociedad mexicana, desde banqueros, empresarios, Televisa, TV Azteca, Slim, don Roberto Hernández y gente muy común, intelectuales, mucha gente. Y ahí dijimos que la educación era tarea de todos, que era un compromiso, que todos teníamos que entrar con seriedad. Yo creo que ese fue un magnífico logro que nos permitió avanzar en esto y nos fuimos a perfeccionar el sistema de la carrera magisterial. Con el presidente Calderón también tuvimos avances muy importantes, uno que me parece medular, los consejos de participación social, que los padres de familia y otros actores puedan incidir en el proceso de enseñanza, en el proceso educativo, en que tengamos mejor relación con ellos y que podamos orientar a los padres. Otro sería el concurso por las plazas. No, bueno, esa fue una propuesta de nosotros, no fue el gobierno, que el 50% de las plazas definía a quién dárselas la SEP y el otro 50% lo definía el sindicato. Es un acuerdo que así tienen muchos sindicatos. Bueno, nosotros dijimos, estamos cansados de que haya este argumento de que siempre nos cuestionan que las plazas se venden o las vende la burocracia. El gobierno o el sindicato, o las vende mi burocracia, que las puede haber y las combatimos. Yo no estoy diciendo que somos perfectos, entonces dije, pongo mis 50, ponga la SEP sus 50 y vamos a hacer una evaluación de concurso. Con Alonso Lujambio, con quien empieza a tratarse esto de la evaluación. Las cosas de fondo, sí, bajo palabra de honor, bajo palabra y no miento. Y así continúa la entrevista que le realizaron a la profesora Elbester Gordillo, donde ella pues dice que una palabra es la que estorba en la reforma, que ella estaría de acuerdo en la reforma, pero que está en desacuerdo. Dice que la palabra se llama permanencia, que la sacó el PRI, y que habla pues de que ya no sería permanente un trabajador si se le encuentra pues que no tiene las condiciones, un trabajador del magisterio, que ya no sería permanente. Y ella dice, bueno, pero pues es que son logros que ya se tienen. Pues sí, pero pues ahí estamos en el estancamiento, Israel, finalmente. Si hay un maestro que no amerita, en base a sus conocimientos, estar dirigiendo una escuela o estar frente a un aula porque le falta capacidad, bueno, pues ¿cómo va a permanecer si no está a la altura de estar impartiendo conocimientos a los alumnos? Entonces, pues yo creo que ahí es donde le pega la reforma educativa de Elbester Gordillo, a final de cuentas, porque pues no puede acomodar a su gente, se evitan los compadrazgos, se evita a final de cuentas que el servicio docente pues simple y sencillamente esté bajo el control de ella. A lo mejor es donde le duele, porque qué mejor que un catedrático, un profesor brinque, ascienda, claro, a otro cargo o simple y sencillamente tenga un ascenso a través de concursos, que tenga esa opción en base a su talento, a su capacidad, es decir, que simple y sencillamente sea una persona muy preparada, que a final de cuentas, bueno, pues ayude a la formación de los educandos. De otra manera, pues claro que a ella no le conviene, pues si le están quitando ese control, esas riendas. Fíjese que a mí lo que me preocupa dentro de todo esto es la postura quizá de algunos de los maestros en el sentido de mandarles el mensaje a los padres de familia a través de los muchachos o asustar a los propios estudiantes diciéndoles cosas como que la educación se va a privatizar y si eres pobre, bueno, pues no vas a poder ir a la escuela. En fin, le digo, hay algunos documentos como que están recabando firmas, ¿no? Se están recabando firmas, efectivamente. Bajo esa bandera del miedo, están solicitando el apoyo de los padres. Sí, a ver, señora, fírmeme aquí, mire, fírmeme de que usted está en contra de la reforma educativa porque, señora, si no me firma, pues la educación se va a volver exclusiva para ricos, señora. ¿Y sabe qué? Si no firma, usted va a tener que pagar pues mucho dinero. Le digo, hay circulares muy caras, ¿no? Ajá, como si no existieran. les están diciendo
que tienen que pagar el teléfono, el internet, la luz, el agua, el predial, material de limpieza, materiales didácticos, mantenimiento del edificio como impermeabilizante, pintura, etcétera, material de oficina y todo lo que se requiera. Claro, eso aparte de los gastos de transporte, cuadernos, uniforme y demás. Dice, pero tus hijos podrán comprar alimentos saludables dentro de las escuelas. Eso si tienes dinero para darles. Entonces le digo, bajo la implementación del miedo en los papás, que se les hagan firmar un documento en contra de la reforma educativa, eso es lo que a mí me preocuparía. Yo, en todo caso, invitaría a los padres de familia, invitaría a los muchachos, bueno, pues a que se empapen y a que se enteren en sí en qué consiste la reforma educativa. Digo, porque tampoco nos vamos a ir con la finta de que pues todo va a ser oscuro y negro, ¿no? Cuando, bueno, también tenemos la otra versión de que lo que se busca pues es profesionalizar a los maestros, porque también es cierto lo otro, hay muchísimos maestros que están frente a los grupos y la verdad es que no tienen la capacidad. ¿Y qué sucede? Nada. ¿Por qué? Porque tienen el poder que los respalda, el poder de un sindicato. Y bueno, finalmente quien paga la consecuencia son precisamente los muchachos o los estudiantes. Le digo, hay varias situaciones y es ahora sí que pues respetable el hecho de que los maestros defiendan sus derechos laborales, no, pero hasta dónde implican o hasta dónde afectan realmente la educación o afectan el desempeño de los muchachos, y ojalá no asusten a los papás para que les firmen ese respaldo de estar en contra de la reforma educativa. Que ya lo están promoviendo, ¿verdad? Yo tengo entendido que las escuelas ya lo están promoviendo, están levantando firmas bajo ese argumento de que vamos a decir, la escuela se va a privatizar, lo cual en la reforma en ningún momento se habla de privatizar la educación. Sí se habla de crear, por ejemplo, el Instituto de Evaluación para el Servicio Profesional de los Mentores. Necesario. Sí, cada vez necesitamos maestros más preparados. Sí, sucede que es ahí justamente en donde los maestros, me ha tocado platicar con algunos y dicen, es que es ahí precisamente en donde no estamos de acuerdo en que sea la iniciativa privada quien nos evalúe, quien determine si nos quedamos o no en nuestra plaza. Es decir, están buscando que sea la Secretaría de Educación Pública quien les realice las evaluaciones y luego que no sea en el primer examen que les practican en el que les determine su estancia o no, sino que les den varias oportunidades y la posibilidad de profesionalizarse. Pues que no se supone que son profesionales. Digo, ¿por qué no se supone que ya estudiaron? Esta es la profesión. O sea, miren, yo no le tendría temor a los exámenes que en un momento dado pudieran realizar si fuera un profesor de educación primaria, educación secundaria, porque el mismo quehacer los capacita. Se supone bien de que ya han llevado grupos completos, años dedicados a la educación. Y eso es lo curioso y lo trascendente de esto, que a veces se encuentra usted que se está resistiendo a una evaluación, un profesor que tiene ya muchos años dando las clases. Entonces, ¿de qué le podrían preguntar a ese profesor? Pues más que de las clases, pero ya tiene años, más de 10, más de 15 años dando clases, y se opone. ¿Qué no será el experto ya en esa temática? Pues claro. Pues se supone que sí. Entonces, independientemente de qué organismo pudiera realizar el proceso de evaluación, que yo consideraría viable también algún organismo internacional, que fuera no una iniciativa privada, ni el gobierno mexicano, ni la SEP, ni el sindicato, por supuesto, sino que fuera un organismo internacional de mayor credibilidad que realizara. Y se van a oponer. Y la pregunta es, ¿para qué se opondrían si son los expertos, si son los que más saben del tema? Entonces, la realidad de las cosas es que siento que se disfraza un poco esto del temor al examen, cuando en realidad es el temor a la pérdida de poder que se ha llegado a tener en el sindicato. El tener solamente 1.200.000 agremiados y que le pidieran para el sindicato solamente un peso, sería 1.200.000 pesos por un peso que le pidieran a cada uno de los agremiados, y no son así las cuotas sindicales. No, un peso no representa mayor impacto para la nómina de cada profesor, y la verdad es que les descuentan muy buenos pesos, y todo ese dinero, bueno,
ese es otro rubro, no se transparenta. La ley tampoco está obligando a que se transparente la cuestión de los ingresos dentro del sindicato. Hasta ese nivel de profundidad creo que no va a llegar. El caso es que de todas maneras, mire, de repente nos perdemos en torno a esto que usted manifiesta, Israel, a perder el control. Creo que lo que está a final de cuentas del meollo del asunto de toda esta oposición es perder el control. Pero yo digo, qué excelente será para los mentores, para los profesores, para las maestras, que siempre están con el GIS en un pizarrón, que verdaderamente tengan la oportunidad de escalar nuevos peldaños, de tener nuevas plazas, progresos, ascensos en base a sus conocimientos, y no, por supuesto, a una buena relación con quienes lideran los sindicatos. Yo pienso que hay gente muy capaz dentro del magisterio que merece tener oportunidades de ascensos, que merecen llegar a direcciones de escuelas no por compadrazgos, sino porque realmente tienen el talento y la capacidad para dirigir las instituciones educativas. No podemos estar hablando de lo que se menciona a nivel internacional. México, primer lugar en bullying en las escuelas. México, primer lugar en ausentismo de profesores. México rezagado en materia educativa. Así se está viendo a México en los parámetros o en el ranking a nivel mundial. México siempre está quedando atrás de otros países con menos potencial, y considero que dentro del magisterio hay gente con muchísimo potencial que le puede aportar bastante a la educación en nuestro país. Pero mire, es tal, Berta, ingeniero, la desinformación que existe en este momento en torno a la reforma educativa, que incluso los propios maestros, ha habido maestros que en lo personal se me han acercado y me han dicho, oiga, ¿usted cree que me corran? Oiga, ¿usted cree que esté en riesgo mi plaza laboral? ¿De verdad lo cree? Oiga, pues ¿en qué consiste la reforma educativa? Le digo, entonces es una parte muy preocupante que el hecho de que, bueno, pues los más interesados, que son los maestros, bueno, finalmente no se estén dando cuenta de los pormenores de la reforma educativa. Me parece que quizá es ahí en donde más debe preocuparnos. Digo, porque si finalmente en base a desinformación le van a dar a conocer a los maestros, a los papás, perdón, o les van a solicitar que firmen el no estar de acuerdo con la reforma educativa, pues sí, ya los hicieron firmar, van a firmar los papás. Ya lo hicieron firmar porque están dentro de un gremio, de un sindicato, y les hacen creer lo que no es, y ahora van con los papás. Así de que usted, papá, mamá, antes de firmar cualquier situación, piénsalo dos veces. No es cierto que se va a privatizar la educación. ¿Sabe qué es lo otro? Que existen los papás. Ahora el temor de que si no le firma al maestro o a la maestra asesora de aquel grupo, bueno, pues su muchacho vea las consecuencias a la hora de la calificación, porque esa es otra. También no creo que haya ese riesgo. También es cierto que se puede tener esa manipulación, pero bueno, si queremos realmente que nuestro país progrese, que haya gente preparada, que las condiciones cambien, inicia con la educación. Y la educación tiene un rezago desafortunadamente muy significativo, insisto. Si lo comparamos con otros países, estamos mal, pero estamos mal porque ha habido un control y un poder detrás de la educación que no ha permitido ese crecimiento. Hoy nuevamente se hacen pininos para cambiar las cosas a favor de nuestro país, y claro, hay resistencia total al cambio. Necesitamos una educación distinta en nuestro país. Si nos vamos a los contenidos, sería un tema enorme, que no acabaríamos en estos cuantos minutos que nos quedan. Si nos vamos al problema de fondo, al contenido, a los planes de trabajo, a los programas que se aplican en las aulas, que finalmente no están dando resultados, pues creo que nos faltaría una hora o más de tiempo para poder hablar en torno a esto que es la enseñanza. Una enseñanza que promueve a final de cuentas la memorización mecánica del conocimiento, una enseñanza que está desvinculada de la realidad social que tenemos, programas, contenidos que realmente no están ayudando a las nuevas generaciones, contenidos que son distintos en la parte norte a la parte sur del país,
y que bueno, pues nos están diciendo una y otra vez que no están funcionando porque mantienen a nuestro país maniatado, porque la educación está burocratizada, porque a final de cuentas creo que la sociedad tiene también que despertar en este rubro y no dejarse desinformar, no dejarse manipular, con todo y el reconocimiento de que hay grandes mentores, grandes profesores que le aportan mucho todos los días a nuestro país mediante su entrega, su pasión, su vocación, que la deben de tener porque puesto que eligieron ser profesores, deben de tener esa vocación y quieren que las cosas cambien. El día de mañana México debe desprenderse de poderes fácticos que lo mantienen sumergido en un país tercermundista. E insisto una y otra vez, el único camino para cambiar las cosas en nuestro país comienza con la educación, una verdadera educación en las escuelas. Pero bueno, pues ya se